elegido soy yo. Todo esto no hay nada preparado, ha sido todo espontáneo. Los elogios y todo eso no es que... No hemos ensayado nada. A ver si tengo algo para que te limpies. Bueno, quiero agradecer a Enrique sus bellísimas palabras y a Sandra por lo mismo, sus bellísimas palabras, y tanto uno como otra se leyeron el libro antes de convertirlo en lo que es ahora mismo, se lo leyeron sobre el manuscrito y bueno, pues me animaron a seguir adelante. Quizá debería empezar esta intervención diciendo: hola, me llamo Javier y soy editor. Pero edito poquito, y quizá eso me salve un poco, no sé. El tema es que por una serie de circunstancias decido crear una editorial muy pequeñita, que empieza a funcionar, se llama Ediciones Azimut, empieza a funcionar a mediados de enero del año pasado, y a la hora de estructurar las diferentes colecciones, pues en vez de hacerlo por géneros, que siempre es discutible, lo hice por temas, que probablemente sea más fácil de llegar a un acuerdo. Entonces estos temas básicos son cine, viajes, erotismo, y abrí una cuarta puerta para aquellos textos que fueran textos de calidad, pero no cupieran las temáticas anteriores. No se trataba de un cajón desastre, sino de una puerta abierta, una ventana abierta. A estas 4 líneas iniciales se le ha añadido una quinta, en la cual estamos trabajando ahora mismo. El siguiente libro que salga será el número 1 de esta colección, que es el humor. Como os he dicho, la estructura se hace por temas y no por géneros, lo cual significa que en el concepto cine pues caben los ensayos sobre cine, caben también guiones cinematográficos, o cabría un texto novelado o una antología de relatos en los cuales el cine fuera el tema esencial. Quiero comentar también que nos estamos moviendo intentamos mantener un equilibrio adecuado entre autores ya consagrados, como es el caso de Enrique Gallot-Farrier, como es el caso de Ramón Paso, que es el siguiente autor que vamos a sacar, y autores que empiezan, como es el caso de... que empiezan a publicar, pero que ya tienen una trayectoria, un corpus importante de libros a sus espaldas. Es el caso de Félix Hernández, autor del libro Spanish Texas, que estuvo el sábado pasado en la Feria de Valladolid firmándose. Rocío Reges, también una escritora magnífica, que no había publicado nada hasta ahora. Entonces, de alguna manera intentamos mantener ese equilibrio entre autores importantes y autores importantes desconocidos. No sé si me explico. El hecho de ser una editorial pequeñita, pues me permite ser muy selectivo, es lo que estoy diciendo, siendo muy selectivo. Yo en su momento compré 10 ISBNs y todavía no se ha agotado, hace año y medio, que en año y medio pues no he llegado a los 10 ISBNs, pero estoy cerca, ya estoy cerca. Eso en cuanto a la faceta de editor. En cuanto a la faceta de escritor, tanto lo que ha dicho Enrique como lo que ha dicho Sandra es totalmente cierto. Yo no creo excesivamente en la narrativa realista. Yo no creo que la función del narrador sea narrar. Eso sería demasiado obvio. Yo creo que si utilizamos un símil que en mis tiempos se estudiaba en la universidad, y no sé si ahora se sigue estudiando, un símil, más que un símil, una muleta, si recordamos el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, ahí se habla de que el concepto lingüístico se compone de 2 partes, el significante y el significado. El significante, voy a ser muy breve, es aquella parte tangible, aquella parte que tú ves cuando lees, que tú tocas si utilizas código braille, o que tú escuchas si es una conversación. Y el significado es los conceptos. Entonces la asociación entre significante y significado, también decía Saussure, es arbitraria. De ahí, por ejemplo, que una misma palabra tenga diferentes significados en 2 lenguas diferentes. Entonces, los famosos falsos amigos. Palestra en italiano significa una cosa, en español otra. Burro en italiano significa una cosa, en español otra. Por lo tanto, el escritor tiene la inmensa fortuna de trabajar con estas 2 entidades. Aquello que se capta por los sentidos y aquellas asociaciones conceptuales. Entonces, la unión, la conjunción, el tejido de estas 2
posibilidades es lo que permite el arte de la literatura. Voy a poner un ejemplo. Probablemente de todas las artes, la más próxima a la realidad sea la fotografía, probablemente. Sin embargo, aún así, los fotógrafos profesionales no se limitan a abrir la cámara y lo que salga. Si yo abro la puerta del frigorífico de mi casa y hago una foto de un yogur que esté allí, casualmente, pues normalmente el frigorífico está vacío, pero bueno, si por alguna extraña conjunción de circunstancias hay un yogur en la nevera y hago una fotografía, pues quizá haga una foto aceptable. Pero ese mismo yogur, si lo sometes al tratamiento de un fotógrafo profesional en su laboratorio para una campaña publicitaria o para lo que sea, seguro que las posibilidades estéticas son mucho mayores. La famosa fotografía realista, ¿no? Estos días se ha inaugurado una exposición de Carlos Saura con fotografías tomadas en en la década de los 50, que muestran la dureza de la vida española en aquel momento. Bueno, pues estas fotos son en blanco y negro. La realidad no es en blanco y negro. La realidad tiene colores, de tal manera que incluso un arte tan próximo a la realidad como es la fotografía, hace un determinado tratamiento artístico para que el producto final sea artístico. Concentra el foco en un determinado objeto o en una determinada persona, o amplía por aquí, o busca este ángulo, un ángulo extraño, o utiliza un filtro para potenciar un color. Por eso el escritor se nutre de la realidad, pero esa realidad hay que llevarla, hay que reelaborarla para conseguir un producto estético. Yo no apelo a la huida de la realidad está aquí y vivimos de ella y respiramos realidad. Pero la realidad por la realidad muy difícilmente sea estética. De toda la narrativa realista de la década de los 50, de los 60 y de gran parte de la década de los 70, hay muy pocos títulos que se salven. Y probablemente el mejor de ellos, desde mi punto de vista, sea Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, porque es algo más que un libro realista. Probablemente porque lo escribió un psiquiatra, ¿no? Es algo más que un libro realista. Hay otros enfoques, hay otras cosas, hay otras posibilidades. El libro que he publicado de Félix, Spanish Texas, es algo más que una novela negra. Hay elementos ilógicos, irracionales. Bueno, pues esos elementos ilógicos, incoherentes, irracionales, son los que en definitiva le dan volumen a un hecho literario como es una narración. Eso era lo primero que quería comentar. Lo segundo es que, aunque ahora estoy dando los primeros pasos en la novela, durante décadas yo he sido un autor de relatos. Y entonces eso me... Lo primero que quiero comentar al respecto es que desde mi punto de vista un relato no es un muñoncito de novela, no es una maqueta de una novela, no es una novela en pequeñito. Yo comparto muchas cosas con Julio Cortázar, que ha sido durante mucho tiempo mi autor de cabecera. Ahora lo ves porque ya he leído todo de Cortázar. Ahora es Gabriel Porcela, mi autor de cabecera. Comparto muchas cosas con él, pero no lo comparto todo. Y una de las cosas que decía Cortázar es que una novela es como una película y un relato es como un fotograma de la película. Bueno, eso implica que el relato y la novela tienen la misma naturaleza, cuando yo lo que defiendo es lo contrario. Quizá lo más próximo al símil cortazariano sea la imagen clásica. Una novela es como una pintura con todos los detalles y un relato es como un dibujo al carboncillo, que se aproximan pero tienen naturalezas diferentes. La novela tiende a ampliarse, a desarrollar conceptos, ideas, situaciones. El relato es intenso, se concentra en algo. Yo podría escribir un relato magnífico sobre, por ejemplo, si tuviera la maestría, la capacidad suficiente, podría escribir un relato magnífico sobre un simple botón de la guerrera del coronel Aureliano Buendía. Eso nunca sería una novela, eso sería un relato. Esa intensidad, ese concentrarse en algo,
Eso es propio del relato, que muchas veces, no digamos ya los microrelatos, muchas veces se sitúa más cerca de la lírica que de la narrativa, cuando la intensidad alcanza determinado nivel. Otra cosa que diferencia al relato de la novela es que las novelas normalmente tienen un final que nos gusta más, nos gusta menos. Sin embargo, los relatos alcanzan un punto de maestría interesante cuando el final queda abierto, queda sugerido. La novela es más social en el sentido de que abarca una colectividad, o bien abarca el sentido de una persona en relación con esa colectividad. Yo no sé si habéis leído Retrato de grupo con señora de Heinrich Böll. Pues es eso exactamente, es un retrato de grupo con señora. Es el eje central de la narración es Leni, la protagonista Leni, que es una mujer que vive los años más duros de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra alemana, y bueno, pues hay una colectividad alrededor de ella que es lo que verdaderamente interesa al escritor. Sin embargo, el relato tiende a ser más psicológico, más individualista, más de una persona. Pues un relato largo como El buscador de Cortázar, el retrato este de Johnny Carter, que es un saxofonista maravilloso, que tiene problemas porque nunca tiene dinero, tiene que empeñar el saxofón de vez en cuando. Bueno, pues incluso un relato extenso, pues son 40 y tantas páginas, se concentra en una persona. Pues, el relato tiende a concentrarse en un individuo, más que abarcar a toda la sociedad. Por otro lado, la novela, por razones obvias, y también recordando a Saussure, es más diacrónica. Normalmente, insisto, hay excepciones, estoy hablando en términos generales. Es más diacrónica. Son hechos que ocurren en el tiempo, no necesariamente en el orden lineal del tiempo. Es muy creativo el hacer saltos hacia adelante, hacia atrás, tal. El relato es más sincrónico, se refiere más a un momento, una situación, algo que ocurre aquí ahora, o en el momento de la narración. Y por último, y aquí ya sí que creo que la diferencia entre la novela y el relato es total, el relato muchas veces es como el enunciado de un problema. Es el enunciado de un problema que luego el lector tiene que resolver. Y, como bien saben los científicos, normalmente para que una ecuación funcione necesitas igual número de ecuaciones que de incógnitas. Si yo tengo 2 incógnitas, necesito 2 ecuaciones, si no, no lo resuelvo. Si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Ahora bien, si tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, pues ya tengo que proceder por aproximación, dando valores. Ya no tengo un resultado exacto para cada una de las incógnitas. Pues eso es lo que es un relato, al menos el tipo de relato que a mí me gusta. Plantear ecuaciones en las cuales hay mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, el final no es un final único, cerrado, equilibrado. Es un final en el cual necesariamente el lector tiene que hacerse cómplice. De otro modo, esto no funciona. Y ya, por fin, hablando de este libro en concreto, comentaros que efectivamente las diferencias de estilo que han comentado Enrique y Sandra, por un lado son voluntarias. Yo he intentado moverme en registros diferentes, y por otro lado también estos relatos, no es que un día yo dijera voy a escribir un libro de relatos sobre la inconsistencia. En definitiva, estos relatos hablan de la insatisfacción afectiva. En algunos casos hay una carga erótica más fuerte que en otros, pero bueno, tampoco es una cosa exagerada. Lo que verdaderamente me importa es la insatisfacción, el ir a buscar algo, perseguir algo y no encontrarlo. De ahí el título, que está inspirado en un verso de Rubén Darío, que es el final de un cuarteto, que empieza, intentaré citar de memoria: yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón del pensamiento que busca ser la rosa, nace como un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo.
Eso es lo que buscaba yo. Situaciones en las cuales los abrazos son imposibles, por la razón que sea. Por la razón que sea. Esa insatisfacción afectiva, muchas veces también insatisfacción física, que es lo que intento reflejar en esta antología. Y entonces yo no me senté un buen día y dije, voy a escribir una antología de relatos sobre la insatisfacción afectiva. Lo que son este tema, junto con los viajes, junto con la noche, son temas que a mí me resultan muy creativos. Y constantemente, con menos constancia de la que me gustaría, pero bueno, con relativa regularidad, intento escribir pues, sobre alguno de estos temas. De manera anárquica, pues con la misma anarquía con la que las ideas geniales vienen a la cabeza. Cuando tengo suficiente sustancia, cuando ya creo que lo que he escrito es consistente como para constituir un libro, es cuando ya por fin me decido pues, a incorporarlo, a unirlo, lo leo y luego hay algunos que quedan fuera y los incorporan otras cosas nuevas. Por eso, como leeréis aquí, hay algunos textos escritos en el año 98, 99 y otros que los he escrito pues, hace muy pocos meses. Y eso pues claro, necesariamente ese periodo de tiempo pues, afecta al estilo. Comentaba como curiosidad que cuando he repasado los textos escritos